Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 al 5. Los que ya encontraron, digan amén. Dice así la santa palabra de Dios: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Cierres tus ojos. Querido Dios, entramos en tu presencia en esta mañana para escuchar tu voz. Queremos que tú hables en nuestros corazones, Señor, y que apenas la voz del Espíritu se oiga en esta mañana. Dios querido, que tú crezca, que yo mengue, y que tú, Señor, me use apenas como instrumento tuyo, como una herramienta en tus manos, para transmitir a tu pueblo tu palabra, tu verdad, tu voluntad, a través de la exposición fiel de la Escritura. En nombre de Jesucristo, amén. Y amén. Pueden tomar su asiento. Hermanos, estamos estudiando el libro de Apocalipsis y terminamos la primera sección paralela. Como yo les había dicho, Apocalipsis está conformado de 7 secciones paralelas, que son una recapitulación que cuenta de nuevo la misma historia de formas diferentes. Son visiones que Juan tuvo de las cosas que habían de venir, que habían de pasar en el futuro. Entonces, terminamos los capítulos 1 al 3, y ahora estamos entrando en la sección de los capítulos 4 al 7. Vamos a estar viendo algo muy importante y muy precioso en esos 5 versículos que recién terminamos de leer. Nótese, hermanos, que capítulo 4 y 5 nos trae una visión perfecta del gran trono de Dios. Juan, a él es manifestado una gloriosa visión. Si no, volvamos al texto y miramos lo que dice: después de esto miré, versículo 1, y he aquí una puerta abierta. Después de esto, ¿qué? Después de esta visión, después de esta primera sección de visiones que tuvo, después de esta cantidad de revelaciones que el ángel siguió diciendo acerca del mensaje a las iglesias en Asia, después de esto, él dijo que vio una puerta abierta en el cielo. Y acá ya nos damos cuenta que puerta es una forma metafórica de hablar. No está hablando de forma literal, porque esa puerta seguramente no tenía manijas, no tenía madera o adorno en ella, sino que es una forma metafórica de decir, un lenguaje figurado, de decir que vio el cielo abierto. Entonces, si vemos desde el versículo 1 ya una metáfora de San Juan, necesitamos comprender las metáforas que trae hasta los próximos versículos. ¿Qué quiere decir cada símbolo de lo que él está viendo ahora? Pero lo que nos llama atención acá, y creo que ustedes me están acompañando, es que él escucha una voz que le dice: sube acá. Porque esta voz que él escucha como de trompeta, ¿no? Y la trompeta tiene un sonido fuerte. La voz de trompeta también nos hace volver y regresar al monte Sinaí, cuando Dios
habla los 10 mandamientos a Moisés, también viene como trompeta. Y esta trompeta cuando suena, y cuando la trompeta sonaba antes que Dios hablara, significa decir que algo Dios va a hablar de manera a revelar su voluntad. Cuando él escucha esta voz de trompeta, él dice, algo Dios me va a revelar ahora. Entonces, él escucha la voz de trompeta y esta voz le dice, sube acá. Es interesante porque cuando nosotros regresamos al capítulo 1 de San Juan, de Apocalipsis, vemos que Juan dice en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Siempre el Señor informándole que viene una revelación. Pero acá en el capítulo 1, Juan estaba en la isla de Patmos y dice que ahí en donde estaba, escuchó tras él una voz. Y si usted mira el versículo 11 que decía, yo soy el alfa y la omega, versículo 12, y me volví para ver la voz. Ahí en la isla, él no dijo que subió al cielo. Ahí en donde estaba él, empezó a tener las visiones estas. Y me volví, imagínate, está el apóstol San Juan en una isla en donde su visión contempla quizás la belleza de la naturaleza natural. Y él escucha una voz como de trompeta tras él. Y cuando mira para ver la voz, esperando ver a alguien ahí en la playa esta, o no sé si hay playa en esta isla, seguramente que había, pero mirando, intentando pensar que alguien estaba ahí, pero que iba a ver la naturaleza, cuando da vuelta y mira, ve todo un escenario ya espiritual. Pero en ese capítulo 4, él sale del lugar en donde está. Él ya no está en la isla, sino que la voz no quiere revelar a él ahí, sino que quiere llevarlo hasta arriba y diciéndole, sube acá. Es un nivel más elevado de un éxtasis espiritual. Es un nivel de la visión bastante, según dicen los comentaristas, acá Juan está saliendo de su sentido natural y el alma de Juan saca de su cuerpo todos los sentidos que la misma alma empieza a sentir y a oír y a ver todas las cosas que su cuerpo natural podría ver, pero ahora su cuerpo natural está ahí en la isla y su alma toma los sentidos y pasa a mirar, a ver y a oír con todos los sentidos espirituales de su alma. Porque acá no podemos tomar eso de forma literal, lo que vamos a ver y leer acá, lo que ya leímos, como que si Juan estuviera viendo este trono de forma física. Porque si fuera de forma física, estaría terriblemente comprometida la magnitud y la gloria de Dios, porque lo que vemos ante nuestros ojos es algo muy espantoso. Pero está viendo de forma espiritual y él describe con las cosas terrenales que nosotros podemos comprender lo que está viendo. Pero es tan magnífico lo que está viendo Juan, que incluso en el versículo 5, él describe la presencia y la gloria de Dios como relámpagos, truenos y voces salían delante del trono. Porque la gloria de Dios es tan tremenda, es tan tamaña lo que está él contemplando, que lo máximo de fulgor que él puede encontrar en la tierra para describir semejante gloria son los, digamos, los fenómenos naturales.
que nosotros conocemos como los más espantosos, truenos, relámpagos, son cosas que asombran a cualquiera, porque no sabemos de dónde viene, ni dónde cayó, ni dónde está, pero sabemos que algo superior a las fuerzas de la naturaleza humana. Y Juan ve algo tan precioso, pero lo más lindo es que él sube hasta el cielo. El versículo primero, siguiendo acá, dice, hablando conmigo, oí como de trombeta, una voz como de trombeta hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederá después de estas. Esta palabra después de estas significa decir las cosas que están por venir en el futuro. Apenas por ese primer versículo ya es suficiente para que nosotros podamos comprender que la teoría preterista no está de acuerdo con la Escritura. ¿Qué sería la teoría preterista, pastor? ¿Qué es preterismo? Preteristas son los que interpretan el libro de Apocalipsis como el pasado. La palabra preterismo viene de praeter en el griego, de su raíz praeter, que significa pasado, y isis, que significa lo que ya ha pasado. Entonces la escuela preterista tenta comprender que todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis ya ha pasado. Y ese texto ya nos dice que le mostraré, sube acá porque le mostraré las cosas que han de suceder después de esta. Ahora, hermanos, nosotros sabemos que Juan escribió el libro de Apocalipsis alrededor del año 95 después de Cristo, es decir, al cierre del primer siglo. Pero los preteristas quieren enseñar que todas las cosas que están en Apocalipsis ya ocurrieron en el primer siglo. Y cuando habla de la segunda venida, que nosotros interpretamos como segunda venida, para ellos está hablando de la primera venida de Cristo. Es decir, Cristo no va a venir segunda vez, sino que ya vino. Entonces la escuela preterista enseña esas cosas para que la iglesia esté informada y sepa. Cuando alguien hable de una escatología preterista, usted esté enterado de lo que se trata. Hay dos líneas preteristas, una total y otra parcial, es decir, una ala derecha y otra izquierda. Una de estas alas afirman que el libro de Apocalipsis no es nada más que un apócrifo, es decir, no puede ser añadido a la Biblia como completa y cerrada, sino que es un apócrifo porque habla de cosas pasadas, y si habla de cosas pasadas no tiene ningún sentido más que seguir creyendo que es una revelación típicamente divina. El asunto es que Dios mismo habla a Juan acá diciendo, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y William Hendricks, un comentarista excelente del Nuevo Testamento y específicamente de Apocalipsis, dice que estas cosas después de esta tampoco está hablando de apenas de esta dispensación de Juan, sino que después de esta dispensación, además de las cosas que van a suceder, porque esta dispensación comprende la primera venida de Cristo hasta su segunda venida, y está revelando cosas que van a suceder después incluso de la segunda venida de Cristo. Son cosas que Dios ha dado a conocer a Juan y a su iglesia. Son misterios muy profundos y maravillosos de tomar conocimiento y saber que Dios cela y cuida tanto su iglesia, que se ocupa de dar a entender a su pueblo que habrá una guerra espiritual cuyo guerrero principal es el mismo Señor, que bajará del cielo con gran poder y gloria, aplastará los enemigos del pueblo de Dios y todos los que con él están. Aplastará el Señor los enemigos, y es decir, el diablo, la bestia y sus adeptos
para dar la victoria a la iglesia, al pueblo que ha sufrido y ha pasado por una tremenda tribulación y lucha y pelea en contra de sus mismos deseos y además en contra de los enemigos de Dios. Sabemos que viene ese Salvador eterno que dará la victoria a este pueblo, y es de tremenda riqueza comprender que Dios tiene tan en cuenta a su pueblo que revela su futuro victorioso para que no desfalezcamos en la batalla. Nosotros sabemos que saldremos vencedores y con esto peleamos con más intensidad, porque el que con nosotros está no pierde nunca ninguna batalla. Hay apenas una manera de que usted pierda la batalla, hermano: si Cristo pierde la batalla. Decime, es la única forma. Si Cristo va derrotado, usted va derrotado. Así que es imposible que usted sea derrotado. Amén. Porque nosotros estamos con el Señor de los ejércitos y el general y el león de la tribu de Judá, el general de todos los ejércitos. Amén. Y acá versículo 2 dice San Juan: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ese versículo es muy interesante. Dice que estaba en el Espíritu. No sé si usted ya te diste cuenta que esta palabra Espíritu está en tu Biblia con la E mayúscula. Significa decir que todas las veces que usted encuentra la palabra Espíritu con la E mayúscula en tu Biblia, esta E mayúscula no significa espíritu de un ser humano, sino que significa el Espíritu de Dios, el Espíritu de la divinidad, la tercera persona de la Trinidad. Está diciendo San Juan que se encontró, que estaba él en el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu de Dios lo tomó y lo llevó hacia el cielo. Ningún espíritu humano puede por sí mismo salir de sí solo y encontrarse con Dios, sino que el Espíritu Santo es que lo toma y se lo lleva. Es decir, yo estaba en el Espíritu, fui tomado por el Espíritu de Dios y fui llevado hasta esta puerta abierta que vi en el cielo. Y cuando llegué ahí, vi un gran trono establecido. Imagínate qué visión. Una cosa está acá en la isla, viendo las cosas, quizás por su visión periférica podía contemplar los árboles o alguna otra cosa, pero ahí estaba viendo el ángel que le hablaba y todas las cosas que Dios le mandó decir a las iglesias. Otra cosa es subir al cielo y está ahí presente en la majestuosa presencia de Dios. Hermano, es una visión del trono de Dios. Y acá tengo una palabra fuerte. Este trono que Juan vio es el centro del universo. El centro del universo está descrito ahí, no es un centro geográfico, es un centro espiritual. El centro del universo está descrito ahí con todas las cosas que vienen a su alrededor. Está Dios sentado en el trono. Él dijo, yo vi un trono y uno sentado. Alrededor de ese trono yo vi 24 tronos, y sobre esos 24 tronos, 24 ancianos sentados sobre él. Y dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Qué es eso? ¿Qué sentido tiene esas piedras? ¿Qué significa esas piedras, pastor? Es muy interesante, porque si usted va a Éxodo, por ejemplo, capítulo 28, Éxodo capítulo 28, déjame abrir acá, que ahí vamos a acompañar juntos y seguimos con el texto.
Si usted llega a Éxodo, a ver, déjame abrir. Éxodo capítulo 28, versículos 18 hasta el 20, dice así: la segunda hilera, estamos hablando de las vestiduras de los sacerdotes. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. El capítulo 39 de Éxodo también incluye a la tercera piedra, que es la cornalina. Si usted fíjase bien, esta ropa, esta vestidura sacerdotal era para representar el fulgor de la presencia y de la gloria de Dios. Y acá Juan está viendo algo semejante a esta gloria. Dice que el jaspe en su fulgor brilla como si fuera un diamante. El jaspe tiene una representación de una luz tremenda, de un brillo incesante. Acá vemos un arco iris alrededor del trono, y ese arco iris era apenas de color de esmeralda. Sabemos que el arco iris tiene el verde como uno de sus colores, pero acá Juan ve como un verde translúcido alrededor del trono. Y nosotros vemos acá también la esmeralda representando una de las clases de glorias de Dios. Si usted fíjate en el libro de Ezequiel capítulo 28, en donde está la caída de Satanás, voy a abrir y leer, dice así: en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en día de tu creación. Estamos hablando de la caída de Satanás. Satanás estaba en la presencia del Dios Todopoderoso. ¿En dónde estaba él? Había todas esas piedras preciosas. ¿Qué está diciendo Juan y qué significa, pastor, esas piedras preciosas acá en capítulo 4 de Apocalipsis? Significa el fulgor, la transmisión de la gloria de Dios, el poder de la presencia de Dios. Y el arco iris, ahí algunos de los comentaristas dicen significar algunas cosas, otros dicen significar otra. Pero simplemente, hermanos, yo quiero compartir y impartir con la iglesia que este arco a lo mejor significa a la fidelidad de Dios con su pacto. ¿Se acuerda del pacto que hizo con Noé? El arco iris. Y acá Juan pone arco iris como que regresando al pacto que Dios hizo con su pueblo, con Noé, en los días de Noé. Y ese pacto como un pacto eterno, un pacto perpetuo que Dios hizo con su pueblo, y cómo está delante de Dios para que su pueblo recordara de que Él es fiel a su pacto. Cuando llegáramos ahí, vamos a ver un Dios que ha cumplido todo su pacto para con su pueblo, un Dios fiel. Entonces esas piedras y este arco iris representan el compromiso de Dios con Él mismo, la gloria de Dios para con su pueblo, el compromiso y la fidelidad de Dios para cumplir y llevar a cabo todas las promesas que Él tiene para con su iglesia. Es decir, Dios no va a fallar jamás en ninguna de sus promesas para su iglesia y para su pueblo. El versículo 4 dice: alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Hermanos, acá hay algo muy interesante. Esos 24 ancianos, algunas personas dicen, ¿quiénes son los 24 ancianos? Algunas personas dicen, pueden ser seres espirituales como ángeles. ¿Serán ángeles? ¿Quién puede ser estos 24 ancianos?
Vamos a comparar este 24 ancianos con dos cosas, con ángeles y en segundo lugar con santos. Mira qué semejante descripción hace Juan de esa visión de los 24 ancianos. Dice, vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas. En primer lugar, ¿quiénes son los que había de vestirse de ropa blanca que vimos en Apocalipsis 3:21? ¿Los santos o los ángeles? Santos. Obviamente que hemos visto otros lugares ángeles vestidos de ropas blancas. La visión es cuando, por ejemplo en Lucas, cuando aparece el ángel a las mujeres, su ropa resplandeciente como el sol, como si fueran ropas blancas. Y hay otros textos que refiérense a ángeles vestidos de ropas blancas. Pero además de las ropas blancas, que es propia de los santos, porque representa la pureza, escuche bien, la pureza y la limpieza del pecado, las ropas blancas representando que Cristo nos ha purificado de toda impureza de nuestro pecado. Sabemos que los ángeles también pueden vestirse de ropas blancas, no porque fueron purificados sus pecados, sino que están puros ante la presencia del Dios Todopoderoso. Pero vemos en muchos otros textos respecto a lo que dice de la corona que está sobre su cabeza. Esa corona que está sobre su cabeza, podríamos imaginar que estos ancianos, siendo ángeles, podrían tener coronas en su cabeza representando ¿qué? Como ángeles. Es complicado imaginar ángeles con coronas en sus cabezas. Así que la corona representa gobierno, juicio, un lugar en el trono. Y dice el Señor en 3:21 de Apocalipsis que aquel que venciere le dará sentar con él en su trono. Y eso sabemos que representa poder de juzgar, poder de juicio, que el Señor nos iba a dar para juzgarmos toda la tierra, así como también a los ángeles. Entonces vemos acá que estas coronas sobre la cabeza representando una autoridad de juicio o una autoridad de gobierno, no puede ser estas personas, estos seres, 24 ancianos, apenas ángeles, porque a los ángeles no es dado el poder de juzgar. Si no, cotéjese conmigo Hechos capítulo 14, 23, en donde Pablo nombra a ancianos en las iglesias. Esta palabra ancianos, Hechos 14, 23, en donde Pablo nombra ancianos en las iglesias. También tenemos Tito, y hablo ancianos porque estamos hablando la misma palabra que está en Apocalipsis. Y Tito, capítulo 1, versículo 5 también, donde Pablo instruye a Tito para nombrar ancianos por toda la iglesia en la isla de Creta. Y después vemos en el Evangelio de Lucas y en las pastorales, las cartas pastorales, la palabra presbuterion, que sería presbítero. La palabra presbítero también representando ancianos, que es lo que representa un consejo de personas que representa ahí a la iglesia, el gobierno de la iglesia. Vemos esta palabra usada en muchos lugares, en todas esas epístolas que recién les dije, las pastorales. Pablo nombrando a ancianos y tratando de llamar de ancianos a los que están en el gobierno de la iglesia. Entonces vemos que esta palabra anciano no es desconocida de la iglesia, es una palabra que la iglesia conoce, está familiarizada con ella. Es decir, para cerrar el asunto de los ancianos y quiénes son ellos, podemos hacer 3 preguntas muy importantes. Una de ellas es: ¿tienen los ángeles algo en común con los sacerdotes? Vemos ahí
estos ancianos representando a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Los sacerdotes llevaban ahí toda esta presencia, esa gloria de Dios en su pectoral, ¿no? En su pecho, y también en su vestidura sacerdotal, llevando y representando la gloria de Dios. Vemos entonces en los ancianos y o en los sacerdotes esta representación de participar del gobierno de la iglesia de Dios. Vemos en los ángeles alguna parte como sacerdotes de Dios, en alguna parte en la escritura. No tenemos ángeles representando sacerdocio, tampoco algún gobierno. La segunda pregunta sería, ¿son los ángeles reyes que llevan coronas? En alguna parte vimos en la escritura reyes que llevan coronas. En primer lugar, el único lugar en toda la escritura que aparece estos 24 ancianos es en el libro de Apocalipsis. No hay en ninguna otra parte hablando de estos 24 ancianos, así que no tenemos ningún otro paralelo para comparar este texto, que es un texto difícil de comprender, quiénes son, de identificar quiénes son los 24 ancianos. Tampoco hace falta sabermos así a detalle, pero eso nos lleva a estudiar apenas en el mismo libro de Apocalipsis qué es lo que significaría estos ancianos. Entonces no vemos en la escritura ángeles llevando coronas, que las coronas, ya como ya les dije, representan el poder de juzgar. Y otra, la tercera y última pregunta sería, ¿se le da a ellos, a los ángeles, deber de juzgar a la tierra y a los seres humanos? ¿Ya es dado a ellos alguna vez en la escritura la tarea, el deber, el privilegio y el duro trabajo de juzgar a todos los seres humanos, incluso a los ángeles, como dice en 1 Corintios, que nosotros juzgaremos a los ángeles también? No. Entonces, estos ángeles, según uno de los estudiosos de la escritura, en muchos tiempos atrás, el año 304 después de Cristo, Vitorino de Petao fue el primero que dijo que estos ángeles apenas pueden simbolizar los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel, representando los mismos santos que Dios va a dar el honor de sentarse con él en su trono. Ahora, ese significado de que esos ancianos no sean ángeles o no sean seres vivientes, obviamente que ángeles, por todo lo que presentamos, creo no ser ángeles estos 24 seres vivientes, esos 24 ancianos. Los seres vivientes son otras cosas, son los 4, sino que los 24 ancianos no pueden ser ángeles. Pero será, pastor, que estos 24 ancianos pueden ser como los 4 seres vivientes, que sería otra entidad ante la presencia de Dios. Tampoco creo que eso sea real o verdad, pero lo que es más cerca de creernos que es lo que representa, aunque repito y reafirmo diciendo que no es primaria una enseñanza acerca de qué significa los 24 ancianos, sino que es algo secundario para que podamos comprender un poquito más allá, con profundidad en la escritura, qué sería el significado de estos 24 ancianos, para no caernos en ninguna herejía. Lo más cerca que se parece ser sería realmente a santos hombres de Dios que el Señor ha elegido para tomar estos acentos. Entonces, cuando Juan ve estos 24 ancianos, y si estos ancianos, si usted mira capítulo 5, capítulo 6, estos 24 ancianos están curvándose todo el tiempo sin descanso. Después los versículos 7 adelante vamos a estudiar eso. Sin descanso, 24 horas de nuestro día, digamos así, para comprendernos un poquito, adorando y diciendo santo, 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 porque vamos a ver a partir del versículos 6 y 7 adelante, capítulo 4, que
Juan miraba y lloraba porque no había nadie digno de abrir los sellos. Y cuando ve uno que es digno de abrir los sellos, se rinde los 24 ancianos a sus pies y empieza a adorarlo día y noche, diciendo: Santo, 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 eres el que es digno de abrir a los sellos. Entonces, tomemos tampoco de forma literal como un número de 24. Podríamos decir que significa y representa santos hombres de Dios, que Dios ha elegido para estar ahí juzgando. Pero hay también comentaristas que pueden pensar significar que no sea apenas 24, sino que un número simbólico de santos hombres de Dios en una cantidad innumerable. Porque esa 24 sería 12 por 2, ¿no? Que podría sí representar los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel. Para no entrar mucho a fondo en ese tema, que no tenemos tamaña claridad en la escritura para estarmos hablando de eso, vamos un poquito más adelante, versículo 5, que dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aleluya. Vemos acá, hermanos, Juan, como ya había dicho, expresando la presencia gloriosa de Dios. Si nosotros fuéramos dibujar este trono, podríamos imaginar ahí un trono en un centro, un círculo alrededor de ese trono, representando ahí a los 24 ancianos. Un círculo alrededor de ese trono. Podemos ver un otro círculo alrededor de ese trono, como ahí sería este círculo anterior de 24 tronos. Alrededor del trono y el trono de Dios en el centro. Y otro círculo representando el arco iris alrededor del trono. Podríamos también imaginar un otro círculo representando todas las demás personas, todo el universo que está alrededor del trono de Dios. Es decir, el trono de Dios es el centro del universo. Dios gobierna todo desde su trono. Quiero impartir esa confianza de que incluso tu tribulación y tus luchas son administradas por ese trono de Dios. Y ese trono de Dios, si nosotros miramos al universo desde el trono de Dios, vamos a tener una otra visión de la Biblia y del ser humano. Ahí quiero que usted se fije, porque muchas veces estamos mirando el gobierno del universo desde la visión antropocéntrica, es decir, desde la visión del mismo hombre. Si nosotros ponemos el hombre como el centro del universo, entonces nuestra teología cambia totalmente. Nosotros vamos a tener que el hombre es un ser tan importante y el ser más importante del mundo y del universo. Si el hombre es el centro del universo, como quiso hacer creer el humanismo en la Edad Media, en el siglo XV, el cruce del siglo XV para el XVI, el nacimiento del humanismo, en donde el humanismo es el momento que transmite el siglo, que transpone el siglo XV al siglo XVI, desde la Edad Media a la edad del Renacimiento, del Iluminismo, como se dice los filósofos. Ese tiempo de humanismo, es decir, el hombre que vivía en una teología teocéntrica, en un mundo, en un gobierno teocéntrico, ahora pasa a vivir en un gobierno antropocéntrico. La edad de las tinieblas significa decir, por el humanismo, que es la transposición, que sería un momento, un periodo de transición, esa es la palabra, un periodo de transición entre la Edad Media y el iluminismo. Este humanismo que está entre medio dice
Estábamos ciegos, estábamos en el periodo de las tinieblas. El hombre no veía quién él es. Entonces el periodo del iluminismo dice, ahora el hombre es un ser iluminado. El hombre puede ver quién es verdaderamente el centro del universo. Y las frases de todos los libros de historia, si usted va a buscar ahí por tu colegio en 6º grado que hiciste, 7º, vas a ver que las frases corriqueras, las frases que solían pasar en esos libros eran, y aún son, porque están todavía en los libros, es el hombre señor de su destino, es el capitán de su destino, señor de su razón. Entonces, desde el iluminismo, el siglo XVI, el hombre empezó a ver el universo como siendo el ser humano su centro principal. Y si el centro principal del universo es el ser humano, ya usted es tan precioso, es tan importante, tiene tanto valor, que el mismo Dios bajó para morir por ti. Entonces tu teología cambia. Si usted mira al hombre como el centro del universo, usted valora demasiado al cuerpo físico del ser humano, en donde empieza el narcisismo, empieza las artes ahí en Italia, por Michelangelo pintando las esculturas, por Donatello, y haciendo todo lo que es la exposición del cuerpo humano, del hombre desnudo, valorando la preciosa pieza que tenemos, que es el cuerpo. Y a partir de eso, a la raíz de eso, se ramifica muchos conceptos de que el hombre es el que gobierna el universo. Y el universo acontece por causa del hombre. Pero en ese texto vemos un trono y uno sentado en él. Si nosotros miramos el universo como el trono de Dios, como el centro del universo, la mirada desde Dios cambia toda nuestra teología. Ya Dios no murió por el ser humano porque el ser humano es muy importante. Dios ha muerto por el ser humano porque vemos un trono de santidad, un Dios puro y limpio, que hizo criaturas, y esas criaturas resolvieron desobedecer a su santidad, a su voluntad, a sus mandamientos, a sus ordenanzas. Y ese Dios, además de ser santo, puro, que no puede ver sus ojos al pecado, es tan bueno que bajó para morir por esa inmunda criatura pecaminosa, perdida, que merecía al infierno. Mirando al gobierno del universo desde el trono de Dios, tu teología cambia. Parece poco, pastor, pero es demasiado la diferencia. Por eso, hermanos, no podemos nunca mirar, y es fácil identificar a alguien que vive una teología fijada en el antropocentrismo, establecida, cimentada sobre el humanismo. Es fácil identificar por la manera que predica, por la manera que enseña, por la manera que vive, que actúa. Porque ya que soy yo el ser más importante de la tierra y del mundo, soy yo el que debo ser alabado. Pero si es Dios, nosotros debemos alabar a Él. Si soy yo el ser más importante del mundo, entonces la filosofía epicurista tenía razón. Disfrutar, comer y beber, porque mañana moriremos. Andar, vivir en felicidad. Deja a esta esposa que pelea contigo, que te patea, déjala andar, ser feliz. Estás sufriendo, renegando con ella, déjala andar, deja a tu esposo. Lo que importa es ser feliz. Encima sos vos el ser más importante de la tierra. Está la felicidad de uno como la cosa más importante del mundo. Como yo había dicho en la enseñanza pasada,
La felicidad del ser humano es completa cuando él tiene plena satisfacción en Dios. Es decir, cuando él cumple la voluntad de Dios y lo glorifica eternamente. El ser humano llega en su plenitud de felicidad cuando él comprende que el gozo en Dios, cuando ve Dios satisfecho, cuando Dios está satisfecho en él, por su manera de vivir, por sus hechos, él es plenamente feliz. Entonces, si nosotros vemos el reino de los cielos, el trono de Dios como el centro del universo, ya entonces no está simplemente la búsqueda por la felicidad a cualquier costo del ser humano, sino que la búsqueda a la glorificación de Dios a cualquier costo, aunque me cueste la vida. Y sabemos que esa búsqueda por la glorificación de Dios a cualquier costo, no estamos diciendo que a costo de pecado, porque obviamente no estaremos glorificando a Dios si pecamos. No estamos poniendo a cualquier costo, pasando por encima de los derechos de los demás, porque si estamos haciendo eso, no lo estamos glorificando. Entonces, buscar la glorificación de Dios y la satisfacción de Dios a cualquier costo, está dispuesto a sufrir, a morir, a darse, a entregarse por el otro, a cuidar al próximo, a ayudar al otro y servir a los demás con su manera de vivir. Esta es una visión teocéntrica del universo, un gobierno cristocéntrico, teocéntrico, no antropocéntrico. Antropo significa hombre, centro del universo, hombre como centro, antropocéntrico. No, tendremos que comprender que nuestra felicidad, pastor, pero Dios no quiere la felicidad. Claro, Dios quiere la felicidad del hombre. Justamente por causa de ello es que debemos glorificarlo, porque ahí está la plenitud de la felicidad. Ahí está la plenitud de la felicidad. Usted puede buscar la felicidad de cualquier manera. Por todos los caminos usted puede buscar la felicidad, no la va a encontrar sin que antes esté glorificando a Dios con la plenitud de tu ser. Esté enalteciendo a Dios, reflejando su carácter en la tierra. Antes, menos que eso, usted no va a estar nunca feliz. Puede buscar en la plata, en dinero. Yo conozco hombres millonarios que son infelices. Entonces, comprendamos que el trono de Dios, y miramos siempre desde el trono, el gobierno de la tierra, que el trono de Dios gobierna todo. Amén. Esas 7 lámparas que ardían, las cuales son los 7 espíritus de Dios, es la forma como Juan explica la plenitud del Espíritu Santo en sus operaciones en la tierra y en la iglesia. Son 7 las operaciones, nosotros estudiamos eso en el capítulo 1, en donde está Isaías capítulo 11 hablando de los 7 espíritus de Dios, es decir, son el mismo Espíritu Santo en su plenitud. Ahora vemos, y para finalizar, vemos que está sobre el trono uno sentado. Jesucristo seguramente está a la derecha del Padre. Dice la palabra de Dios que está parado. Y está también alrededor del trono los 7 espíritus de Dios. Podemos poner ahí un círculo más con los 7 espíritus de Dios representando un arco del Espíritu Santo mismo, la tercera persona de la Trinidad. También están los cuatro seres vivientes, que vamos a ver más adelante, que también ahí podemos poner un arco más alrededor del trono de Dios. Y también hay miles y miles de ángeles adorándolo día y noche, dice la palabra de Dios. Entonces pongan un arco más. Eso está todo antes del arco último y del arco de la alianza, que sería el arco que Juan vio como un arco iris ahí,
color de esmeralda translúcido, un verde translúcido, representando su gloria, su fidelidad. Amén. Que nosotros podamos como iglesia comprender que el cielo gobierna sobre la tierra. El trono de Dios tiene el control completo sobre nuestras vidas. El trono de Dios reina sobre todo. Y les digo más, capítulo 4 y 5 de Apocalipsis habla del trono. Si usted quiere un lugar para hablar del trono de Dios de forma más completa como Apocalipsis 4 y 5, no va a encontrar. Vamos a estudiar bien el trono de Dios. Y si comprendemos mal eso, vamos a empezar a equivocarnos con alegorías. Y no se puede tomar por alegoría un lenguaje que ya es figurado. Es decir, el lenguaje ya es alegórico. ¿Cómo podemos aplicar otra alegoría encima de una alegoría? Es decir, algo sin sentido. Si es figurado, si el lenguaje es alegórico, en el sentido de decir es figurado, tenemos que saber qué significa, representar fielmente qué quiere decir. Y en donde no podemos entrar, no entramos. En donde decimos ahí está demasiado, está complicado, como los 24 ancianos, podemos imaginar algo como la iglesia ha adoptado, ¿no? Desde el siglo 304, años 304 después de Cristo, la iglesia ha adoptado esta línea de creer que estos 24 ancianos no son ángeles, sino que son seres humanos, hombres de Dios que Dios ha puesto para gobernar con él y reinar en juicio con él, juzgar con él en el juicio. Amén. Pero no podemos entrar mucho y decir eso con claridad. No tenemos esta convicción. Es algo que podemos imaginar. Lo que nosotros podemos decir con convicción, yo voy a decir claramente a la iglesia. Pero lo que está así, decimos, eso es para tenernos una idea. No es una convicción porque el texto bíblico no lo interpretó. La misma Biblia, ustedes saben que es un principio de oro. ¿Cuál es la regla de oro de la interpretación bíblica? La Biblia interpreta la Biblia. Scripturae interpretis scripturae en latín. La escritura interpreta la misma escritura. Amén. El Antiguo Testamento es interpretado por el Nuevo. Y tenemos claridad en la interpretación bíblica. Amén. Por esa razón, lo que la Biblia misma no interpreta, dejamos de acostado y digamos, Señor, cuando llegarmos ahí, vamos a ver clarito cómo es la cosa. Pero mientras no comprendamos, somos sumisos y obedientes a tu palabra, porque lo que tú dices es verdad, aunque no la comprendemos. ¿No? Amén. Entonces, yo tengo que confiar en las cosas que no comprendo. Hay cosas en la escritura que no comprendemos. Y digo, hermanos, no vamos más allá de lo que no comprendemos. Hay muchos que se meten por ahí, meten la pata y enseñan herejía. Por eso está el problema de la herejía, de muchas confusiones con el texto bíblico, porque quieren ir más allá de lo que la Biblia misma ha revelado. Entonces hay misterios de la escritura que aún están ocultos para nosotros. Vamos a descubrir cuando llegarmos en la gloria de Dios. Amén. Que Dios sea alabado en nuestras vidas.